Revista Jurídica Nacional Prescriptia, su consejo editorial y los mejores ponentes de México y del extranjero, agradecemos la entrevista que nos concede el doctor Alberto del Castillo del Valle. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes por esta invitación, por permitirme participar en su revista y platicar con su público, con sus audientes. Quiero decirle, público, que es un ponente magno. Nos acompaña en muchos de los congresos que se realizan principalmente en honor de los mejores ponentes de México que han dejado este 2021 y que estamos próximos a realizar en el mes de junio, del 21 al 25. Los esperamos. Bueno, doctor Alberto del Castillo, si usted nos permite, vamos a iniciar con unas preguntas que tienen relación principalmente con su vida académica. Adelante, con mucho gusto, gracias. Muchísimas gracias. Doctor Alberto del Castillo del Valle, platíquenos en qué se desarrolla usted actualmente. Actualmente soy abogado litigante, patrocino juicios, patrocino personas en juicios cuando hay controversias, tanto en materia civil como en materia penal y desde luego en tratándose de juicios de amparo. Y la otra parte de mi vida profesional la estoy dedicando desde hace 34 años a la academia, impartiendo clases en diversos lugares. La academia es parte de lo que realizo cotidianamente. Correcto. ¿Cuál es una de sus últimas obras, doctor Alberto del Castillo del Valle, de la cual su público puede degustar de su autoría? Es un libro pequeño, pero no por pequeño insignificante. Se llama Resoluciones Judiciales en el Juicio de Amparo, donde aludo a cuáles son las resoluciones que se emiten en el juicio de amparo, que emite el juez tanto en el amparo, en el incidente de suspensión, en los recursos, etc. Y es una obra que tiene como finalidad adentrar tanto a la persona que está en el Poder Judicial desarrollando la función jurisdiccional, los secretarios que empiezan a conocer el tema de la función jurisdiccional, como al joven alumno o el joven abogado que está entrando en el litigio, para que unos y otros sepan qué es lo que debe contener una resolución, qué es lo que no debe contener una resolución. Voy a contar una pequeña anécdota de mi vida. Correcto. Recién ingresé a un despacho profesional, pues me encomendaron ir a ver un asunto, fui a verlo, tomé el acuerdo y no lo entendí. Fui a otro juzgado, tomé el acuerdo y no lo entendí. Y en el tercero pues tampoco, y dije, ¿qué hago yo aquí? ¿Por qué? Porque la resolución decía a sus autos el escrito de cuenta para que obre conforme a derecho. Y yo, ¿qué significa eso? No me lo han enseñado. Pues es que eso no significaba algo. Y el Código Federal de Procedimientos Civiles que se aplica en el juicio de amparo dice que en la resolución debe precisarse el sentido de la misma, qué es lo que está resolviendo el juez, así como el fundamento legal. Bueno, cuando leo una resolución en amparo, pues sí lo entiendo la primera de cambio. Y fue cuando dije, ah caray, el que está en el error no soy yo, son ellos, porque no han sabido establecer, no han sabido precisar cómo deben emitir las resoluciones jurisdiccionales. Sigue la experiencia, me toca tramitar un asunto en Hidalgo, y en Hidalgo las resoluciones de trámite las hacen como que si fueran sentencias, resultandos, considerados y puntos resolutivos, igual en la justicia militar, y eso le facilita al joven abogado el entendimiento de lo que se está haciendo. Esa es una buena resolución. Y ya para concluir, esa no me tocó a mí, pero sí en vía de WhatsApp, porque la leímos varios. Esa preciosa sentencia que dictó una juez de distrito, no recuerdo si fue en San Luis Potosí, en Zacatecas, en que dice palabras más, palabras menos. El nombre de una criatura, tu papi vino a pedirme amparo, que es la protección, porque no te quieren dar la medicina. Y yo me doy cuenta que tienes derecho a la salud. Y por eso le estoy diciendo a la autoridad, al Instituto Mexicano de Seguro Social, que te proporcione esta medicina que necesitas para vivir bien. Yo soy la juez y quiero que me entiendas. Hombre, qué maravilloso.
porque le está diciendo a quien va dirigida la resolución el sentido. ¿Cuántas veces emplean los jueces tantos y tantos tecnicismos que no le entienden? No le entienden las partes. ¿Y qué fue lo que resolvió? ¿Gané, perdí o empaté? Entonces, esta es la versión de las resoluciones judiciales y es lo que motivó la publicación de esta obra sobre resoluciones judiciales en el juicio de amparo. Pues es excelente el comentario que usted realiza, sobre todo en el aspecto de la oscuridad que pudiese haber dentro de una resolución, la insuficiencia, que a pesar de utilizar esos términos técnicos que son eminentemente jurídicos, pues terminan siendo insuficientes para la comprensión, sobre todo del quejoso, del ciudadano, del afectado, de quien se le ha menoscabado ese derecho humano. Entonces, definitivamente se requiere que juristas como usted instruyan a los jueces que emiten las sentencias, porque definitivamente el ejercicio de una justicia está en la comprensión y en la atención a estos derechos humanos que corresponden al ciudadano. Doctor Alberto del Castillo, por eso es usted súper admirado, y déjeme decirle que en lo plano de lo personal, querido público, estoy siendo muy afortunada, demasiado, al poder estar en la presencia de un gran jurista mexicano. Muchas gracias, doctor Alberto. Y bueno, pues en base a lo que estamos comentando, quisiera saber su público, considero que es pertinente que pudiésemos preguntarle, si usted tiene a bien contestarnos, ¿qué considera usted del ejercicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Bueno, el ejercicio que ha desarrollado la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido en alguna medida bueno, pero también tiene sus defectos muy graves. Uno de los defectos graves de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la jurisprudencia en torno al nuevo sistema procesal penal, que de nuevo ya no tiene mucho, pero bueno, vamos a dejarlo así. ¿Por qué? Porque sin entender lo que es el sistema, están entrometiéndose y están emitiendo criterios que van en contra de la ley, muy delicado. Por otro lado, pues tenemos ahora un problema grande y grave, que es el de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con su mentado artículo 13º transitorio. Vamos a ver cómo resuelve la Suprema Corte de Justicia. Lo que la Suprema Corte de Justicia debe hacer es negarle validez a esa norma. No le puede dar validez, valor a esa norma por una causa, porque va en contra de la Constitución. Y la Suprema Corte de Justicia se anuncia en la radio como la defensora de la Constitución. Bueno, si ya lo dijiste, hazlo. Como decían aquellos, facta, non verba. Hechos, no palabras. Efectivamente. Habla, pero con los hechos. ¿Realmente defiendes la Constitución? Anula ese artículo. Bueno, vamos a suponer que no lo anulen, pero que el 2 de enero de 2023, lejos de darle la posibilidad de otros 2 años más en el ejercicio de la presidencia al actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, que elijan. ¿Y qué les va a decir el Poder Legislativo? Oye, pero hay un artículo. Sí, pero está otro artículo más importante, el 97. Hay otro más importante, el 133. Hay otros más importantes, el 71 y el 72, que no fueron respetados porque este artículo no estaba en la propuesta, en el proyecto de reforma. Luego entonces no se pudo debatir sobre el particular, inconstitucional 100%. La Suprema Corte de Justicia puede ahí mostrar su independencia y que los ministros realmente son jueces, como ellos dicen, constitucionales. Efectivamente, bueno, nuestra ley suprema, la Constitución Política Mexicana, los principios que en ella emanan, y es importantísimo que grandes juristas como el doctor Alberto del Castillo pues nos aclaren estas circunstancias que en realidad no se han podido dilucidar en una comprensión correcta para no cometer este tipo de inconstitucionalidades. Definitivamente es muy importante que el profesor, que el académico siempre esté dentro del contexto de los razonamientos que también realiza la Suprema Corte de Justicia, porque finalmente es una jurisprudencia la que ella emite
por medio de nuestros ministros de la Corte, pero definitivamente también debemos afirmar que los académicos, como usted, tienen que ser escuchados porque de parte de ellos también se emite jurisprudencia. Son los que generan la jurisprudencia. Exactamente. Los abogados litigantes al plantear en la demanda algún tema. Sí. De ahí nace, es el motivo, la razón, la circunstancia, la parte del ejercicio que académicos como usted realizan y que se deben de escuchar porque definitivamente el planteamiento está en la vida real. Déjeme decirle que en las resoluciones judiciales el juez debe fundar la resolución. La debe fundar en la ley, pero también en la doctrina. Principalmente. Lo dice el Código Federal de Procedimientos Civiles, pues que eminentemente la doctrina es la fuente originaria del derecho. Si no hay doctrina, no puede haber una justicia que vaya de acuerdo a una realidad social. Y definitivamente, pues, juristas como usted son elementales para el ejercicio profesional. Ya que habló usted del derecho, pues le pido a los ministros de la Corte y a los jueces que en sus resoluciones se ajusten al derecho como ciencia jurídica, no al derecho como una norma que puede estar hueca porque puede ser que no contenga justicia, puede ser que no tenga la finalidad que persigue el derecho. Uno de los fines del derecho es protegernos a nosotros, proteger al gobernado frente a las arbitrariedades de la autoridad. Bueno, pues aquí también hablarle al legislador, que el legislador que cree la ley no se olvide jamás que la ley no es el derecho, que el derecho le debe dar la esencia a la ley, pero para ello el legislador debe tener en cuenta cuáles son los fines del derecho, entre otros, la equidad o la justicia, el bien común. Pero uno de los fines del derecho fundamental es el respeto a los derechos de los gobernados. Recientemente nos han amenazado los diputados y senadores de un partido. Si perdemos las elecciones, si pierde las elecciones es porque no serviste. Vamos a hacer un periodo extraordinario para reformar la Constitución. No lo hagas. No lo puedes hacer. Tú te comprometiste a guardar y hacer guardar las leyes que de ella emanan, no a reformarla. Y peor todavía, tu mayoría va a durar unos meses, pero entonces ya no va a estar reflejada esa idea de reforma en la Constitución. ¿Qué dice Jorge Carpizo que es la Constitución? El ser y querer ser de un pueblo. Si el pueblo ya les volteó la espalda, y no por mal plan del pueblo, sino porque no supieron hacer las cosas, entonces no cambien con una aplanadora mayoritaria en el Congreso de 2 meses nada más, no me cambien la Constitución, respeten la Constitución, es lo que protestaron. Y por cierto, el líder de este partido es doctor en Derecho, pues entonces que muestre su calidad de jurista y de doctor en Derecho, conocedor de la ciencia jurídica y conocedor de la esencia del derecho como ciencia. ¿Qué es el derecho como ciencia? La ciencia de lo justo y de lo injusto. ¿Qué es justo y qué es injusto? Y no es justo imponer un capricho solamente porque tiene una mayoría en el Congreso. ¿Por qué nos llaman a los abogados, a los juristas, para que platiquemos sobre estos temas? Verbigracia. ¿Es conveniente o no deshacernos de los organismos públicos o constitucionales autónomos? Tanto trabajo nos costaron como para que por un berrinche, un capricho, una situación de tiranía personal eminentemente. Claro. Sí. Y bueno, pues debe de prevalecer un Estado de Derecho, tanto que nos ha costado. Cuántas muertes, cuántas vidas, cuántas circunstancias en hechos reales históricos han acontecido para que ahora finalmente, por intereses personales, perdamos un Estado constitucional. Fíjese que usted dijo, ¿cuánto nos ha costado? Y yo entendí
cuánto nos ha gustado el Estado de Derecho. Bueno, nos ha costado y nos ha gustado. Perfecto. Entonces, único. Respétenlo. Sí. Y qué importante es que el jurista participe, claro, de la vida política de su nación. Claro. Porque definitivamente, pues, sabemos todos, público querido, estamos en una época electoral y definitivamente, pues el foro somos los juristas. Déjeme comentar un asunto particular, el de una resolución en que se otorga la suspensión provisional en el caso de la ley de la industria eléctrica. Sí. Brincaron, rezongaron, bueno, se acabaron al juez. El juez lo único que hizo fue ajustarse a derecho. Dictó la resolución, bueno, es cierto, porque habla muy rápido. Sí. Dictó la resolución muy rápido. Lo manda la ley, yo no tengo la culpa. La ley dice que en 24 horas debe resolver. 2. Concedió la suspensión. Pues de eso estamos pidiendo nuestra limosna. Que nos concedan la suspensión, en su caso el amparo, si el acto es arbitrario y viola la Constitución. Y el juez lo dice, y lo dice claramente. Este artículo viola este viola este, pero lo hace de una manera tan genial que jurídicamente no lo han podido debatir. Jurídicamente no han podido decir que se equivocó, que políticamente, que desde la perspectiva de un proyecto personal de tiranía se rompa, eso es otra cosa. Pero el juez jamás se equivocó, lo dice ahí en su resolución. ¿Por qué viola y qué precepto viola? Pues es genial esa resolución. Jueces como ese son los que queremos, los que hemos pedido desde hace mucho tiempo. Sufrimos nosotros mucho cuando hubo un periodo en que los jueces empezaron a cometer una serie de fechorías, verbigracia. Presenta una demanda de amparo en materia civil. Lo primero que hace el juez es mandarme a aclarar la demanda cuando no hay motivo de obscuridad. O insuficiencia. Y me amenaza. Y si no me dices las cosas con verdad, te meto a la cárcel. Oye, yo te voy a meter a ti a la cárcel porque tenías 24 horas para concederme la suspensión. Y derivado de una tontería de estas, ¿sí? Su servidor ganó el amparo más rápido en la historia. Yo aclaro, y sin que me hayan otorgado el amparo. Ay, a ver, ¿cómo estuvo eso? Pido el amparo en contra del siguiente acto. La negativa del juez a permitirme consultar el expediente. Ese era el acto reclamado, la negativa del juez a permitirme consultar el expediente. Y el juez de distrito, lejos de admitir la demanda, me previene para que la aclare. Dime qué ha pasado en el juicio. Pues es lo que quiero saber. Pues por eso quiero ver, consultarlo. Juez, autoridad responsable, préstale el expediente. Hombre, juez de distrito, qué amable, gracias. ¿A dónde te mando parte de los honorarios? Pero ni siquiera admitió la demanda y ya había ganado. Y el juez, autoridad responsable, dijo: señor juez de distrito, pues ya le permití, pero se me hace que fue una exageración de tu parte. Si el acto era que no le permitía yo ver el expediente, ya se lo permitiste ver, ¿ya para qué? Yo, encantado, pero esa fue una tontería. Fue un error gravísimo. ¿Por qué me mandan a aclarar la demanda cuando no necesita aclaración? ¿Por qué en una última resolución me dice el juez: transcríbeme la resolución? Escuche esto, transcríbemela. Ahora te la transcribo. O tráeme copia certificada. ¿Y la copia simple? No, tiene que ser certificada. Y si es transcripción, ¿dónde está la certificación? O sea, errores nada más por poner trabas y trabas y trabas. Y después. ¿Y qué pasa? Ven a ratificar la firma. ¿Cómo? Es que no se parece. Por favor, no le pongas tantas trabas. No. Esos jueces son los que no queremos. No. Y jueces como el juez Gómez Fierro son jueces que queremos. Jueces valientes, jueces que conocen amparo, jueces que saben qué es el juicio de amparo y qué es la suspensión y que protegen. Y dijo el juez, curándose en salud: y no tengo ningún interés político. Simple y sencillamente respeto la ley. Efectivamente. Y público querido, estos casos, estos asuntos relevantes, pues están en un contexto del quien consideramos puede ser un buen juzgador y quien no está realizando con probidad, con cuidado, con atención y sobre todo la parte sustancial que usted dijo, con valentía.
hay que ser juristas valientes, porque bajo ese contexto podemos llegar a un Estado de Derecho donde sí haya justicia en México. Claro. Y bueno, de ello desprendemos la siguiente pregunta, si usted me permite. Adelante. ¿Qué piensa de México, doctor Alberto del Castillo? Es muy importante saber qué considera usted de nuestro país actualmente. Actualmente es un país que está en una crisis muy grave. Una crisis de valores, una crisis de identidad, una crisis de unidad. Tenemos muchos problemas. Y desgraciadamente este último lo ha generado el presidente de la República. La división que ha habido entre los mexicanos, eso es muy grave y no debe ser. Somos una nación, bueno, pues debemos estar unidos, perseguir fines comunes. Que no estemos de acuerdo con un proyecto o con otro es otra cosa, pero que haya esa lesión, esa agresión a las personas no es nada viable, no es grato. Y si estoy diciendo que hay una crisis de valores, con esta división más todavía. ¿Qué es lo que pienso de México? Que México puede ser una gran potencia, un gran país. ¿Qué pienso de México? Que hay veces que estoy decepcionado de México, no por México, sino por sus gobernantes. Tenemos los problemas de tanta distracción del dinero público y aunque digan que no son iguales, tienen razón, son peores. Termina. Estamos en un problema muy grave. México necesita salir adelante, pero no yendo para atrás, yendo para adelante con el mundo actual. México es mi país, soy mexicano de tiempo completo, tengo ahí un escudo nacional, allá abajo tengo mi bandera, allá atrás de ustedes está el escudo nacional, traído desde Michoacán, y así como eso, pues soy mexicano y me encanta mi país, pero tengo mis reservas en cuanto a mis connacionales que no tienen la misma perspectiva, la misma visión de México. ¿Por qué? Porque han perdido el amor a México. Son mexicanos de 15 de septiembre y nada más. Pero después del 15 de septiembre se les olvida que son mexicanos, no luchan por México, no se entregan a México, no se entregan por hacer un gran país como puede ser. Hay una cuestión. Vicente Fox fue criticado cuando dijo que los mexicanos en Estados Unidos de América hacen lo que hasta los negros no quieren hacer. Bueno, yo no voy a contradecirlo, no voy a mantener esa idea, voy a mantener otra. Es inaudito que el mexicano pasa el río Bravo y se porta decentemente. Pero regresa a México y sigue tirando la basura en las calles, sigue flojeando, sigue exigiendo menos trabajo y más monumentos o salario, etc. ¿Por qué no se comportan en mi país como se comportan allá? Tenemos aquí otro problema muy grave, la inseguridad y la delincuencia organizada. Y han cooptado a las autoridades y eso ha motivado que México también venga en declive. Son temas dolorosos que yo quisiera ya no verlos, sino por el contrario, ver que México progresa, que sus alumnos, los alumnos de las universidades van a estudiar y van a prepararse para ser cada día mejores. Hoy hay un paro de labores en algunas instituciones de la Universidad Nacional Autónoma de México por barbaridades, por tonterías, por sin razón. Y no entran en razón. En la Facultad de Aragón, una de las críticas que le hacen a la universidad es que no tenemos una alberca. Ese es motivo para exigir una suspensión de actividades. La otra versión es que con la pandemia no podemos ir a las prácticas. Pues si quieres ver la práctica, nada más que después no digas que yo soy el que motivó tu enfermedad. O sea, la sin razón para entonces no prepararse. Eso es inaudito. Y ese es el México que estoy viendo, desgraciadamente. Un México en donde ya no está en el corazón, estar en nuestro corazón, y a donde estemos
sentirnos orgullosos de ser mexicanos. Es lo que nos falta. En base a lo que usted está diciendo, doctor Alberto del Castillo del Valle, a razón de lo que usted nos comente, que existe una pérdida de identidad, una pérdida que genera también la no existencia de valores éticos y morales, principalmente, y que el ciudadano en común ya no tiene ese apego, principalmente a su nacionalidad, a su patria. ¿Cómo lo ve usted? Exactamente igual. Se han perdido los valores, la identidad nacional. Lo veo yo regionalmente en cada entidad federativa. Hace un momento usted platicaba de la canción número 1 de Tlaxcala y no se conoce. Voy a cualquier lugar, no conocen la canción propia de esa entidad. No se conocen, no saben cuál es su origen. Y de México tampoco lo conocen. Falta de identidad. Nosotros no, yo no. Muchos mexicanos, desgraciadamente, son felices trayendo ropa, aunque no sea de marca, sino falsa, pero que traen la marca de una empresa de Estados Unidos de América. Y se sienten orgullosos, traer al ratón Miguelito, etc. ¿Y por qué no traer el escudo nacional? Bueno, en mi universidad, y yo le dije a un chamaco, ¿por qué traes la playera de Estados Unidos de América y no traes la de la Universidad Nacional? Me costó, bueno, le costó a él, porque lo estoy molestando durante 3 semanas, hasta que por fin llevó un día una playera de la Universidad Nacional. Y dije, eso sí te la creo, mexicano, universitario. Sostengo yo que yo tengo un sello ya en el cuerpo grabado, inventariado por la Universidad Nacional. Aquí enfrente está la Preparatoria 9. En 1976-77 ingresé. De 76 a la fecha, universitario, ya soy, por prescripción, patrimonio de la universidad. Soy un bien inventariado. Y en un contexto de la juventud universitaria, principalmente que viven en un plano académico, están instruyéndose en un conocimiento eminentemente jurídico, y que exista esta circunstancia de portar orgullosamente emblemas que no tengan que ver con un apartado nacionalista, pues nos dejan una observancia, y la observancia es que efectivamente hay más identidad con el extranjero, sí, que es con su propia nación. Entonces ese es el apartado que debemos fortalecer en México, en razón de identificarnos y sentirnos orgullosos de nuestras raíces, de nuestras tradiciones, las que sean positivas eminentemente, aquellas que no menoscaban una cultura en derechos humanos. Doctor Alberto del Castillo, estoy fascinada. Planeábamos breves preguntas, sin embargo, querido público, se han ampliado. El doctor Alberto del Castillo pues nos da luz, nos ilumina con su sabiduría, con su trascendencia, con su observancia y dedicación al estudio del derecho, y principalmente en atención a su nación mexicana. Y bueno, doctor Alberto del Castillo del Valle, finalmente, en una charla de confianza, porque es la intención de la Revista Jurídica Nacional Prescriptiva, ¿qué piensa usted de la amistad? La amistad es un sentimiento y es un valor, un sentimiento donde entrego todo a alguien a cambio de algo, nada más de comprensión, apoyo, y es un valor en el sentido de que la persona que en un momento determinado entrega el alma en esas condiciones, está entregando todo su ser a alguien que considera que vale la pena. Y dar su alma implica apoyarlo en todo momento, estar con esa persona, como se dice, en las buenas, en las malas. Ahora, con esta pandemia, hemos tenido nosotros la oportunidad de demostrar amistad, sobre todo con aquellas personas que por desgracia, han estado enfermas. Darles vía telefónica, vía tecnológica, darles un apapacho, un abrazo, darles ánimo, darles el aliento, y no olvidar que la persona, cuando estuvo en salud,
estuvo con nosotros. Pero ahorita no está conmigo, ¿por qué? Porque está postrada en una cama. Hay que estar con esa persona, hay que apoyar. Esa es la amistad. La amistad no es nada más felicitar el día 14 de febrero ya. No, es entregarse plenamente a quien se le dice amigo. Y amigo es una palabra muy, muy valiosa. Hay gente que dice que tiene más dedos en la mano que amigos. Y yo he dicho una y varias veces, y lo digo hoy, y queda grabado. Yo soy millonario porque tengo muchos amigos. Tengo muchos amigos. Y eso es lo que vale, es lo que en realidad me llena a mí, me alimenta. Tengo una triste experiencia porque murió don Eduardo Tepal Alarcón. Murió en enero de COVID. En diciembre su servidor andaba en esos momentos críticos de una presión elevadísima. Nunca olvidaré a Eduardo, que empezaba en esos días con el COVID y no lo sabía. ¿Dónde está? Voy por usted a su casa para llevarlo al médico. Eso es amistad. Estar con la persona que necesita y en el momento ideal. Esa es la amistad. Y así como Eduardo Tepal, tengo una gran cantidad de anécdotas de amigos, por eso digo, soy millonario. Voy a decirlo estilo José Alfredo Jiménez. El dinero, pues no sé ni por dónde lo tiré, pero sus aplausos, esos están conmigo y ya nadie me los quita. Esos se van conmigo hasta la muerte. Bueno, la amistad que yo tengo con muchas personas se va conmigo hasta la muerte. Hasta que Tlaloc, mi Señor, diga, ven a rendir cuentas. Pues han escuchado ustedes al doctor Alberto del Castillo y totalmente de acuerdo con él en relación a la amistad, en relación a ese sentimiento que nos engrandece como seres humanos, que nos inspira a seguir adelante, que nos acompaña en las pérdidas de nuestros seres queridos. A todo nuestro público que ha perdido a alguien querido, cercano, amado, le damos las condolencias. Y por tal motivo también, público, queremos decirles que el doctor Alberto del Castillo es una amistad muy querida de parte de todos los ponentes que pertenecen a la Revista Jurídica Nacional y que creo que también corresponde a su servidor. Y bueno, pues damos las gracias al doctor Alberto del Castillo del Valle, la Revista Jurídica Nacional Prescriptia, su consejo editorial y, como ya saben ustedes, los mejores ponentes de México y del extranjero. Nos sentimos muy orgullosos de que todo nuestro público pueda ver y escuchar al doctor Alberto del Castillo en nuestras redes sociales, principalmente en Facebook y YouTube. Muchísimas gracias. Gracias. A usted.